Señor presidente, yo no voy a hablar de la democracia, voy a hablar de la estupidez. Y la mayor forma de estupidez en política es no tener conciencia de cuál es el interés propio en una cuestión. Estamos hablando de un tema que no es menor. Es decir, voy a tratar, porque la indignación es muy grande y no quiero desmadrarme en la exposición, máxime cuando es la última exposición que en este recinto voy a hacer. Es decir, es un digno fin de un ciclo de política exterior caracterizada por una mezcla de tilinguería que un canciller cuya ineptitud para el cargo ha quedado evidenciada a todas luces, no solo con los últimos actos, les recuerdo a ustedes, haber interpuesto medidas cautelares contra la adjudicación de las áreas licitadas con consentimiento de la Cancillería en el área de influencia de Malvinas a empresas con intereses radicadas en las Islas Malvinas, a empresas Kelper, asesores ingleses. La política de apertura y renuncia a la defensa irrestricta soberanía que caracterizó a este gobierno solo se justifica en la estupidez de no entender cuál es el interés nacional que está en juego. ¿Alguno de ustedes cree que la Constitución boliviana se define como un Estado multinacional y pluricultural porque es un capricho teórico? ¿Tienen ideas cuántas etnias, dialectos e idiomas conviven en Bolivia? El periodo de estabilidad más prolongado con crecimiento económico y equidad lo garantizó Evo Morales a partir del dictado de esa Constitución. Entonces nos encontramos una cuestión elemental. ¿Puede la miopía política, la tilinguería y el prejuicio ideológico y racial de un presidente cuyo esquema de interpretación del mundo simplemente se reduce a ver en sociedad menor qué interés en litio o en gas puede tener en lo que es en este momento la presión sobre el terreno boliviano, para no entender qué significa Bolivia para nosotros? No voy a hablar de Bolivia, voy a hablar de qué es Bolivia para la Argentina, qué implica Bolivia para nosotros, la mayor comunidad latinoamericana viviendo en nuestro territorio. Una línea de frontera consolidada sin mayores problemas, un proveedor confiable de recursos estratégicos. Y siempre, ¿cuál fue la preocupación de Estado? Quienes tenían la lucidez de entender de qué se trataba la comunidad la política boliviana, entendían la existencia de las fuerzas expulsivas, de las fuerzas de ruptura de la identidad, de la integridad territorial. Siempre fue política de Estado del gobierno argentino la integralidad del territorio boliviano. Me tocó el privilegio de participar desde la Cancillería en varios años, donde la guerra civil de Bolivia estaba al borde. Recuerden ustedes los sucesos de Pando, Beni, Santa Cruz de la Sierra, Tarija, la influencia de los grupos extranjeros, la expansión, ¿no es cierto?, económica de brasileros apuntando a la independencia de la medialuna fértil boliviana, la ruptura del Estado boliviano. Y hay un solo parangón posible y distante para comprender lo que significa geopolíticamente para la Argentina esa integralidad territorial y el respeto, ¿no es cierto?, a esa legalidad, que son los Balcanes. Yo hoy digo, y me hago cargo de lo que digo, este proceso recién empezó. Quienes conocen la idiosincrasia del pueblo boliviano, quienes saben de su capacidad de resistencia, de movilización y de ejercicio de violencia, llegado el caso, sabemos de qué hablamos. Recuerdo cuando al canciller Choquehuanca un día le pregunto cómo se resuelven los diferendos acá. Primero discutimos, después nos peleamos, después nos matamos, me dijo. Y eso es lo que va a pasar en Bolivia. Y esto es lo que no ha entendido este gobierno. ¿Cuáles son las garantías que tenemos que dar a esa integralidad boliviana? Es vital para el interés nacional argentino que no se provoque la secesión y la ruptura de ese territorio. Son los Balcanes en nuestras fronteras. A ver si los entendemos y a ver si sobre todo los legisladores del norte, del noroeste, que son limítrofes, entienden lo que significa un conflicto de esa naturaleza en sus fronteras, en la cercanía de sus territorios. Esto es lo que está hoy en discusión.
Alguien hoy se cita como autoridad Almagro, se cita a la OEA como parámetro, ¿no es cierto?, de legalidad y constitucionalidad. Estamos hablando en serio, porque yo entiendo el esfuerzo, comprendo y respeto el esfuerzo de los legisladores del oficialismo que tienen que acompañar esa política errática que está sumida, ¿no es cierto?, en un simple llamado telefónico del presidente norteamericano. Cuando dice el presidente de México, la llegada de Evo Morales, su ruta aérea, fue la ruta de la política latinoamericana, países hermanos negando el derecho, ¿no es cierto?, sobre volar el suelo. ¿Alguno duda que esto venía preparado? Nos falta el entendimiento, porque yo puedo entender que vamos a acompañar, ¿no es cierto?, la retirada de este canciller, ¿no es cierto?, que hoy tenemos, la retirada de este gobierno. ¿Alguien duda en serio cuál es el interés nacional con la cuestión boliviana? ¿Alguien cree que acá no hay litio, gas y petróleo detrás de esta cuestión? ¿Alguien cree que estamos discutiendo la interpretación de la Constitución? ¿Que estamos hablando de instituciones en Oslo, en Dinamarca? Estamos hablando, ¿no es cierto?, de una realidad compleja de 400 años de marginalidad, con un 80% de población indígena, que logró en estos años de estabilidad en el país que más golpes sufrió. Hay dos países en América Latina que han sido víctimas del brutal saqueo principalmente. La República Hermana de Paraguay, producto del saqueo de la Triple Alianza, e internamente esas oligarquías, ¿no es cierto?, de La Paz, de los señores, de los varones del cobre. Vayamos a Cochabamba, a los palacios de los Patiño, y veamos el único príncipe de la Iglesia de América Latina, nombrado príncipe de la Iglesia Católica, como protector de los niños, cuando en los socavones está el monumento de él acariciando la cabeza a los indiecitos, hacía trabajar, ¿no es cierto?, a los niños en las minas, ¿no? ¿Quién no ha estado en Potosí? ¿Quién no se ha conmovido a ver, ¿no es cierto?, en el granito de la noria, de la Real Casa de la Moneda, 30 centímetros labrada la piedra por cientos de miles de esclavos que en lugar de las mulas que se morían, manejaban el troquel? Uno toca esa madera y esa madera chilla, esa madera nos cuenta qué pasa ahí. Poder haber generado, ¿no es cierto?, institucionalidad en Bolivia, poder haber generado que no hubiera guerra civil. Yo he estado reunido con el Tuto Quiroga, he estado reunido con los Doria, he estado reunido con toda esa oligarquía y aristocracia. Por eso llama la atención, vean ustedes el desplazamiento de Mesa hoy. ¿Quién terminó, ¿no es cierto?, como cabeza del levantamiento? No el hombre que saca los votos. Terminó, ¿no es cierto?, ese delincuente. Es más, en un viaje interrumpido, cortado en el aeropuerto Viru, ¿no es cierto?, con piquetes bajando, se presenta, ¿no es cierto?, una delegación de santacruceños y me dice: embajador, queremos presentarle al padre de la nación Cabá. Ah, mierda, digo yo, ¿quién puede tener oportunidad en tan breve tiempo, tan breve lapso, de conocer al padre fundante de una nación? Hemos visto todos esos inventos. Y cuando esa realidad, sobre la base de sufrimiento, de dignidad, de las peculiaridades, de las características latentes y peligrosas. Yo siempre recuerdo en el acto de entronización de Evo por parte de los pueblos iberoamericanos, digo latinoamericanos, cuando le iban dando los atributos del mando y estábamos con el embajador Macedo. El embajador Macedo quería la seguridad. En la asunción de Evo había estado en La Paz a cargo de los mineros y en la ciudad del Sol, ¿no es cierto?, a cargo de los Aymara, y uno los veía a los muchachos con los látigos cruzados, ejerciendo un criterio de autoridad que no es precisamente el que regulan los códigos occidentales. Las relaciones políticas de Bolivia no son relaciones que se puedan interpretar a la luz de tratados, ¿no es cierto?, de ciencia política. Son relaciones culturales de una profundidad muy grande y de un proceso autónomo que los resuelven ellos. Entonces el embajador quería pasar, Macedo quería pasar por donde no lo dejaban pasar e insistía y quería explicarles. Y lo miraban, ¿no?, desde la piedra lo miraban, ¿no? Lo miraban y él seguía insistiendo y de algún momento dado entraron a moverse ya como para poder insinuarle que no lo aguantaban más. Y yo le dije: embajador, no pudo el Che, corramos, no. Entonces seamos muy respetuosos de eso. Separemos nuestros deberes
de lealtad a la fuerza política que tenemos y pongamos en claro cuál es el interés nacional argentino. Nuestro interés nacional es una Bolivia pacífica, unificada territorialmente y donde el mensaje que este gobierno tiene que dar, el próximo salto que dé reconociendo una presidencia ilegítima con la que todos nosotros sabemos que se está preparando, va a encender aún más la mecha. A los efectos de toda esta lectura formal de la cuestión del fraude boliviano y la crónica hacia elecciones, me voy a permitir leer simplemente dos cositas que la crónica. Me tomé la molestia de hacer la crónica de los sucesos y de las consecuencias de los sucesos en estos breves días. Las elecciones presidenciales se realizaron el 20 de octubre. Resultado, ventaja 10 puntos Evo Morales, Aima 47 a 36,51 Mesa. A partir de un problema de carga de datos, producto de haberse saltado el protocolo de comunicación para cambios de la infraestructura, la empresa Neotec, propiedad del empresario y amigo personal de Carlos Mesa, Neotec, Marcel Guzmán, socio y dueño de la empresa, socio de Mesa y dueño de la empresa que llevaba el conteo, la misma que hizo el conteo, ¿no es cierto?, en la reforma constitucional. Esa misma empresa decide suspender por horas, la empresa suspende por horas la carga de votos en la recta final del escrutinio, cosa que ya se venía preparando coordinadamente con sectores de la oposición, comenzar a denunciar la existencia de fraude. La empresa suspende el conteo, allanando el terreno para acusar al gobierno de Evo Morales de ocultar los resultados. Horas más tarde, el Tribunal Supremo Electoral interviene para resolver el error producido por la empresa y que se publique el resultado final. Al día siguiente de la elección, los muchachos de la OEA consideraron que el escrutinio se dio en el marco de una situación compleja y los resultados finales sorprenden y preocupan, comillas todo eso, ya que generaron en la sociedad una pérdida, dicen ellos, una pérdida de confianza en el proceso electoral. Pero no responsabilizan a la empresa que lleva el recuento, responsabilizan de eso al gobierno de Evo Morales. El proceso de desestabilización, urdido, la OEA es una herramienta en esos procesos con la desestabilización, deriva en una rígida alianza de sectores radicales, antiindígenas, separatistas, medios opositores, líderes racistas, que se vieron amparados por todas las comunidades, comunicado e informe de la OEA, que en un primer momento pretendieron forzar una segunda vuelta. Hagamos memoria. Se dijo, la pelea Mesa encabezaba la pelea de que quería balotaje. Hagamos memoria. Cuando Evo ofrece, ¿no es cierto?, la OEA dice ya que no. Evo se somete, recuerden ustedes, se somete y dice que el dictamen de la OEA debe ser vinculante. Acepta el dictamen. ¿Quién se niega a aceptar el dictamen? Mesa. ¿Recordamos eso o no lo recordamos? Esto se sustenta en tres documentaciones de la OEA. El informe preliminar de la misión de observación electoral, comunicado D019 del 23 de octubre, análisis de la integridad electoral y auditoría del cómputo oficial en Bolivia, comunicado C091, y análisis de la integridad electoral del Estado Plurinacional de Bolivia, 10 de noviembre. Los informes de la OEA cuestionaron el triunfo de Evo Morales y tornaron el ambiente propenso para radicalizar las protestas callejeras. No sé si nos suena. Los hechos de violencia se vieron incrementados ante el acercamiento entre policías y grupos radicales, la promoción mediática de la figura del líder separatista Luis Fernando Camacho, la tortura pública de indígenas y una alcaldesa oficialista golpeada y obligada a desfilar por la calle mientras le cortaban los caballos, la quema de bandera, bla, bla, bla. Todos vimos la retirada de las fuerzas policiales. Bien dijo la senadora, con la excusa de la pérdida de un negocio, se acantonan, se amotinan, reciben, no es muy distinto, recuerden ustedes, la caída de Salvador Allende, el ariete de la CIA para derrotar a Salvador Allende fue el sindicato de camioneros, y la caja que lo bancaba al sindicato de camioneros para que interrumpiera permanentemente el suministro de alimentos a la población y crear el malestar, fue financiado eso. La policía se retira, las turbas empoderadas de esta derecha aprovechan, creo que todos hemos visto las filmaciones, no son filmaciones que dicen democracia, dicen indio de mierda, negro, todos vimos, ¿no es cierto?, el despliegue
de esos prejuicios y preconceptos llevados al punto de la violencia extrema, la quema de las huipalas, el ataque de viviendas, etcétera, etcétera. El domingo 10 de noviembre, el broche de oro, la OEA pidió anular los resultados de las elecciones generales, profundizando la violencia y el acercamiento, ¿no es cierto?, de los grupos y los altos mandos. A cada una, ¿no es cierto?, de todas estas decisiones, Morales dio la respuesta política e institucional adecuada. Mesa denuncia fraude y abandona la idea de segunda vuelta. Fue Mesa lo que lo hizo. Evo Morales acepta la auditoría de la OEA sobre la elección, reconoce la auditoría y convoca a los países a participar de esa auditoría. Mesa rechaza además la auditoría, recuerden ustedes. Mesa pedía segunda vuelta, rechaza segunda vuelta. Pedía auditoría, rechaza auditoría. No hay un solo informe de la OEA que demuestre la existencia de fraude. No existe. Hay datos, ¿no es cierto?, sobre mesas aisladas, con dificultades, con los problemas que en cualquier corte que uno se haga, acá se vive. Entonces, yo creo que acá está el tema central. ¿Es posible que sobre la base de prejuicios raciales, ideológicos, antepongamos los mismos al entendimiento de cuál debe ser la política correcta de la Argentina? ¿Alguien cree que es política? Ande con la mano del corazón. ¿Alguno de los legisladores presentes del oficialismo cree que es una política correcta reconocer a un usurpador al frente hoy del proceso en Bolivia? ¿No entienden que estamos generando un precedente irreversible? Esto solo va a acelerar el proceso de enfrentamiento y no solo debilita la democracia en Bolivia, debilita el conjunto de la democracia. Es sencillo poder darse cuenta cuál es el conjunto de los intereses económicos que se están jugando en esta situación. Litio, gas, petróleo, no es solo Bolivia. Esta es una política abarcativa de la totalidad, ¿no es cierto?, de los recursos naturales, energéticos y mineros de América Latina y en la Argentina. Bolivia entra en ese foco de atención cuando se pone en valor el litio. La Argentina entra en ese foco de atención cuando se pone en valor Vaca Muerta. Es decir, no es desde lo emocional, es desde la vergüenza. Me dio mucha vergüenza, es decir, respeto las diferencias ideológicas, puedo pelearme, pero siempre creí, ¿no es cierto?, que había elementos mínimos de convivencia entre los argentinos y eso tenía que ver con la dignidad de nuestras posiciones con los países hermanos. Siempre creí, ¿no es cierto?, que un gobierno argentino no podía estar impasible ante lo que pasaba en Bolivia. Esperé un ofrecimiento de asilo, esperé una actitud de condena, nada de eso hubo. Intereses de orden mezquino, pequeñas asociaciones con grupos económicos creen que van a medrar ventajas en la situación que viene. Y la situación que viene, recuerden ustedes los Balcanes, recuerden la ex Yugoslavia, recuerden Serbia, ex Herzegovina, Croacia, Montenegro, cómo bajo, ¿no es cierto?, una conducción política del mariscal Tito, eso estaba unificado. Tomemos, salvando la distancia, la presencia de Evo Morales como garante de la integralidad y la unidad nacional boliviana, aparece el texto. Y esto, señores, es una cuestión que hace al interés nacional argentino. Deseo, no espero más nada de este gobierno. Honestamente, creo que fue el broche final digno de una política de relaciones exteriores vergonzosa, de un canciller, ¿no es cierto?, que ni siquiera la lucidez de disimular tiene, que da vergüenza como argentino tener un canciller de esas características, de un presidente que no entiende nada de esto. Entonces, no espero nada, simplemente quiero que el próximo gobierno que asuma tenga, ¿no es cierto?, la decisión pronta y rápida de acudir con las definiciones precisas y claras en salvaguarda, ya no de Bolivia, en salvaguarda del interés nacional argentino. Esto no es la democracia, esto no es la interpretación de las constituciones, esto son las pujas de intereses en nuestra frontera que nos van a traer grandes y dolorosos momentos en nuestra historia a venir. Gracias.